Falta vidrio para hacer botellas y los bodegueros no pueden embotellar el vino. Escasea el papel y el cartón y los editores empiezan a tener problemas para imprimir libros. Faltan microchips y las fábricas de coches tienen que paralizar su producción y no pueden hacer frente a los pedidos. En septiembre bajó en casi un 30% la venta de vehículos en España, ¿eh? Bueno, son ejemplos de una situación de escasez que muchos no habíamos vivido nunca. Pero ¿y si además te digo que este problema de escasez de materias primas motivado por la fuerte demanda tras la pandemia y por los problemas de transporte puede afectar también a los medicamentos? Paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, tramadol, te suenan, ¿verdad? Bueno, son algunos de los fármacos genéricos más consumidos en España y, oye, presentes pues en el botiquín que tienes en tu casa, en la oficina. ¿Te imaginas, por ejemplo, ir a la farmacia a pedir una caja de paracetamol porque te duele la cabeza y que la farmacéutica te diga, oye, pues es que no te lo puedo vender porque no hay? A ver, sin querer alarmar, porque por suerte no estamos de momento en ese punto, sí es verdad que el sector alerta de que los problemas de suministro pueden afectar a medio plazo también a los fármacos. Bueno, los genéricos son el 47% de los medicamentos financiados por la Seguridad Social, aunque en España tenemos afortunadamente 13 plantas de producción propia de genéricos. Sin embargo, la mitad de los principios activos se importan fuera de la Unión Europea, el 20% de China. Todavía están llegando los contenedores, pero fíjate, lo que antes costaba 2.000 euros, ahora cuesta 15.000. Raúl Díaz Varela es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, estáis alertando de que esto puede llegar a pasar, aunque es verdad que no a corto plazo. ¿Cuál es entonces la alerta, Raúl? ¿En qué situación estáis? Bueno, en realidad la alerta no nace de nosotros, sino de la curiosidad de los medios por saber si realmente esto puede afectar a los medicamentos, ¿no? Y nosotros lo que decimos es categóricamente en el corto plazo, que considerando corto plazo 6 o 8 meses, no hay ningún problema. Sí que hemos tenido problemas de, digamos, aumento del precio de la energía, aumento de algunos costes o algunos retrasos en algunos embarques, ¿no? Pero no hay en este momento escasez o falta de producto. Al contrario, eso es una cadena de suministro larga en la que además las producciones son bastante estables y tenemos normalmente, como digo, entre nosotros la distribución farmacéutica y las farmacias, pues seguro más de 6 meses en todos los productos y además, como has comentado antes, pues bastantes fábricas a nivel local que pueden reaccionar rápidamente. Es decir, de lo que sí me estás hablando es de retrasos y bueno, de subida del coste, ¿no? De importar esos principios activos, ¿no? De esos contenedores con esa materia prima que sí es verdad que tenéis que importar de fuera, ¿no? Sí, mayoritariamente, aunque es verdad que hay un 50% de las materias primas que vienen prácticamente de Europa, hay otro 50% que vienen de otros países, ¿no? Y entonces, pues ahí sí que el precio de los contenedores y la escasez en algunos momentos o retrasos en los contenedores de China e India, pues ha hecho que en algún momento pues haya habido algún retraso en alguna materia prima, pero en cualquier caso, como digo, en el corto plazo no es un problema, sí es un problema de costes. Hay que pensar que bueno, la energía se ha disparado, el cartonaje, que lo habéis explicado en otros sectores, y el vidrio, que también afecta pues a muchos productos farmacéuticos, los inyectables sobre todo, y los jarabes, pues en el fondo también ha subido y también hay una cierta dificultad de suministro, pero bueno, tenemos planificaciones largas y en el corto plazo no vemos problema. Ahora sí es verdad que estamos en una situación de una incertidumbre muy importante, pero quiero tranquilizar a la población y que ahora no vaya todo el mundo corriendo a la farmacia a pedir medicamentos. Porque entonces sí que se produciría un desabastecimiento, ¿no? Exacto, sería un efecto bola de nieve que es todavía peor, ¿no? Entonces realmente no hay esa situación y, como digo, incluso en la pandemia vimos que en algún país vecino, cuando había escasez de alguna materia prima porque estaban cerradas las fronteras, en España no sufrimos para nada de esa situación y se mantuvo el abastecimiento de forma bastante regular.
Ujú. Es curioso lo que decías, ¿verdad? Lo del vidrio. Claro, para inyectables, para jarabes, por ejemplo, ¿no? Que también efectivamente vienen en envases de vidrio. Los cartones, bueno, para las cajas. Y los blisters, ¿no? Que creo que también son materiales que escasean. Bueno, sobre todo porque muchos de estos materiales vienen de procesos en los que la energía es un factor determinante, ¿no? El aluminio de los blisters o el PVC de la parte más plástica, pues evidentemente muchas veces vienen de derivados del petróleo y de procesos industriales, pues de calor y demás, y todos estos precios pues ha hecho que suban los materiales y que, bueno, y que en algún momento también haya habido alguna escasez. Pero vuelvo a decir, de momento es una situación que hay que estar alerta y hay que estar vigilante, pero evidentemente las empresas del sector de genéricos y las de no genéricos en España pues están intentando que no afecte a los pacientes y a los clientes, ¿no? A las farmacias. Escasez no, al menos de momento. Dices que, bueno, tendríais cubiertas esas reservas para 6 o 8 meses, que obviamente es un periodo largo. Esperemos que antes de eso se regularice, ¿no?, este mercado, el transporte y todo lo que está pasando. Pero claro, ¿y subida de precios? Porque me estás hablando de que todo es más caro. Claro, ese es para nosotros el gran problema, que además en nuestra industria, como lógicamente es una industria financiada por el Estado, es decir, los medicamentos los paga el Estado, pues tiene unos precios fijos. Por lo tanto, nosotros no podemos traspasar ese aumento de costes al precio final del medicamento, como quizá en otras industrias pues sí se puede hacer, ¿no? Entonces, realmente estamos ahí un poco atrapados entre el aumento de costes y el precio fijo que tenemos cada año. Cada año el Estado fija los precios de los medicamentos y, por tanto, pues tenemos esa dificultad, ¿no?, que es más una dificultad económica que no de suministro en este momento. Y realmente nunca había pasado que tantos materiales distintos o tantos componentes distintos de la fabricación hubiesen tenido una subida tan importante, ¿no? Y si a eso añadimos el IPC, que también está disparado, pues lógicamente los costes laborales pues también van a crecer, ¿no? Por tanto, no solo materiales, sino también el coste de los propios trabajadores, pues lógicamente también sube, ¿no? Recordemos que vuestro sector da empleo a 40.000 personas, ¿verdad?, entre empleos directos e indirectos en España. Y decíamos al principio también que una de las suertes, bueno, que tiene España es que aquí hay varias plantas de fabricación propia, concretamente 13 plantas de producción de genéricos en España, que bueno, pues eso es una ventaja con respecto a otros países. Pero vosotros llevabais tiempo ya pidiendo una reindustrialización, porque estamos hablando, claro, de un sector estratégico, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, recientemente, quizá también motivado lógicamente por la pandemia, se ha puesto mucho más énfasis en esto, ¿no? Es decir, hemos estado en Europa en general y en España quizá un poquito menos que en otros países, pero hemos estado subcontratando producciones en países más baratos porque además había mucha presión por bajar precios y por comprar lo más barato posible, y nosotros pensamos que por dos motivos es muy importante que haya una industria sólida. Primero, porque es una garantía de cara al empleo y al PIB y a la creación de valor en un país, como se ha visto en la crisis también. El tener industria es importante. Y por otro lado, en este caso, que es un bien tan importante como los medicamentos para la salud de las personas, pues es fundamental tener el suministro garantizado cerca de lo que los pacientes necesitan, ¿no? Entonces, por eso creemos que en este momento Europa, y de hecho ha habido ya una ponencia en el Parlamento Europeo, donde la estrategia farmacéutica pues va enfocada a intentar garantizar mayores suministros y mayor capacidad industrial europea para tanto las materias primas como los productos acabados de medicamentos. ¿Crees que con lo que está pasando, primero la pandemia y ahora estos problemas de transporte, de carestía de materias primas, motivados precisamente por el parón de la pandemia y que las fábricas pues realmente no han conseguido ponerse a un nivel como para suministrar todo lo que ahora mismo se está demandando? ¿Crees que quizá el tiempo de la subcontratación se ha acabado, que hay que pensar en otros modelos efectivamente productivos en cada país, o volveremos otra vez a la misma rueda en cuanto esto se solucione?
Bueno, creo que se ha generado al menos una conciencia, tanto a nivel europeo como en España, de que al menos hay una serie de medicamentos esenciales que deberían estar siempre bajo control o supervisión de las autoridades y con fabricantes de garantías relativamente próximos, ¿no? De hecho, durante la pandemia, la Agencia Española del Medicamento creó una lista de 380 medicamentos esenciales, de los cuales el 70% tenían medicamentos genéricos y, además, en este caso, no eran medicamentos caros, porque el 68% de ese 70% eran medicamentos de menos de 3 euros. O sea que estamos hablando de una cosa muy asequible, pero que es importante tenerla cerca de donde hay que utilizarla, en este caso en España para nosotros, pero en otros países pues lo mismo, ¿no? Italia y España es verdad que son de los países que más industria tenemos comparado con otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania, pero bueno, creo que cualquier esfuerzo que se pueda hacer para ampliar y mejorar esa situación es importante. Y ahí ya entran en juego, pues como decíais al principio, los factores de la globalización, aranceles o no, a qué precios hay que pagar los tratamientos. Yo, para que os hagáis una idea, hoy en día el coste de tratamiento diario de alguien que toma omeprazol todos los días es menos de 4 céntimos al día. En cambio, pues pagamos 1 euro por un café, ¿no? Entonces, quiero decir que algo que cura y que protege tanto a tantos pacientes en España, se venden más de 60 millones de cajas de 28 cápsulas al año de omeprazol, pues realmente hemos apretado tanto el precio que algunas cosas se han tenido que ir fuera, ¿no? Entonces yo creo que si reconducimos un poquito esta situación, pues lógicamente cubriremos todos los objetivos, es decir, tendremos industria más potente y tendremos la garantía de abastecimiento que España merece. Bueno, pues una garantía que de momento tenemos, pero que bueno, hay algunos síntomas preocupantes por esta situación que estamos viviendo, incluso con el tema de los medicamentos. Aún así, Raúl Díaz Varela, que es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, tranquilidad, que de momento no va a haber problemas. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Muchas gracias.